Y en las últimas horas se registró un atentado que ocurrió en Arauca, que también puso en vilo la negociación que se lleva a cabo entre el Gobierno Nacional y el ELN. Para analizar todo lo que ocurre en esta materia se encuentra con nosotros Guillermo Segovia, analista político y de conflicto. Bienvenido a RTVC Noticias. Buenos días, Catalina. Buenos días. Guillermo, el ELN sí tiene voluntad de paz. Han puesto un listón muy alto para negociar y solo se vieron incumplimientos cuando estaban sentados en la mesa. Además, con lo ocurrido en Arauca, los reflectores hoy están sobre el ELN y ya no estamos esperando que el gobierno haga una cosa u la otra. Ahora son ellos los que tienen que dar muestras inequívocas. ¿Cuál sería esa muestra verdadera para continuar con estos diálogos? Bueno, el ataque de Arauca indudablemente genera un traspié muy fuerte al proceso en términos de credibilidad frente a la opinión pública, respecto de cuáles son los propósitos reales. No obstante que el gobierno, en una reacción lógica, que era suspender luego de unos meses de dilación las conversaciones en la mesa, ha dejado una puerta abierta en el sentido de que espera un acto del ELN que demuestre que hay voluntad de darle continuidad al diálogo, pero en particular de que sea un diálogo fructífero y con un fin preciso y no un mecanismo para alargar indefinidamente la negociación sin que se vea posibilidades efectivas de que con esa organización se llegue a un acuerdo final que implique lo que está esperando la opinión nacional y un resultado de la paz total, como sería que ellos a través de los acuerdos se integren a la vida política e institucional del país. ¿Cuál sería ese gesto? Pues dadas las condiciones, así como ocurrió ese hecho repudiable de Arauca, que en la misma medida ellos tomen desde su dirección nacional la orientación de declarar un cese al fuego unilateral, lo que le daría al gobierno un espacio político para tomar la determinación de retornar a la mesa, pero asimismo es necesario hacer unos ajustes dentro de los mecanismos que se han venido implementando, como es una mayor protagonismo de los mecanismos de monitoreo y verificación, que se hagan efectivos los informes que los garantes internacionales y la misión de verificación de Naciones Unidas tienen respecto de esa negociación, así como también que haya un cumplimiento estricto de los compromisos respecto del DIH y los derechos humanos, porque finalmente el propósito aquí no es que pretende el ELN ni el gobierno, sino que está de por medio la población civil, las víctimas, los pobladores de distintos centros en el país que sufren a diario las consecuencias del conflicto y en los que finalmente poco se piensa en medio de las negociaciones políticas. Guillermo, pero ¿por qué es tan difícil negociar con el ELN? No estamos hablando de un primer proceso de negociación con ellos. Bueno, es una dificultad que se tendría que ir superando en la medida en que avanza la negociación, porque la opinión tiene que entender que el Ejército de Liberación Nacional se constituyó bajo unos parámetros, bajo una propuesta de carácter político y una metodología de cómo lograr su ascenso al poder, pero hoy tiene que hacer una reflexión muy profunda acerca de que todas esas propósitos frente a la realidad nacional son un imposible e inclusive van en contravía de lo que está pasando en el país. Es la primera vez que como resultado de procesos de paz exitosos, una fuerza de izquierda llega con el presidente de la República y con suficiente mandato político, porque ese fue respaldado la paz total en la votación, en la elección de Gustavo Petro, llega con el mandato de hacer la paz y con unas coincidencias en cuanto a transformaciones sociales. Deben entender que no se trata de que ellos impongan su derrotero, que hoy históricamente está cuestionado, incluso por las mismas fuerzas de izquierda, como un método alternativo de acceso al poder. Por el contrario, la institucionalidad, con todas las dificultades, lo está ofreciendo en este momento a través de la mano tendida del presidente de la República. Guillermo, en los últimos días el ELN aseguró que nunca han dicho que el proceso de paz esté roto y que quien lo rompe es el presidente. Paradójicamente, hoy sale un comunicado donde admiten este atentado precisamente que ocurrió en Arauca, a lo que el primer mandatario responde dejando la puerta abierta para el diálogo si de verdad hay una verdadera intención de negociar. ¿Qué va a seguir entonces? Porque el ELN se pinta de que no está rompiendo el acuerdo de paz, pero luego admiten este atentado. Sí, bueno, también hay que mirar las cosas en la realidad como son.
el cese al fuego no está vigente. Y en esa medida tanto la fuerza pública puede actuar como ellos cometer actos de ese tipo, así sean repudiables. Lo que hay que intentar es que el cese al fuego vuelva a ser una instancia que le dé ambientación a la mesa de negociación. Ojalá haya grupos de buena voluntad que acerquen las partes. Las dos partes tienen que redimensionar el lenguaje que se está utilizando, porque finalmente una negociación no debería admitir ultimátums ni amenazas, sino en las dificultades términos de acercamiento y mediaciones suficientes como para que las dificultades se puedan superar. Ahí el gobierno, claro, tiene la presión de la opinión pública y el ELN también tiene que entenderlo, que en la medida en que siga cometiendo arbitrariedades, sabotajes, atentados contra los oleoductos, asesinatos de población, atentados contra la fuerza pública, pues le cierra totalmente el espacio político y ellos lo saben, a no ser que la intención de esto sea colocar una dificultad que haga inviable el proceso para negociar en el futuro con el riesgo de que no habría un gobierno, la eventualidad de que no sea un gobierno de las características del de Gustavo Petro, el que entre a gobernar sin una solución de fuerza, que es la que el pueblo colombiano indudablemente no quiere. Ha padecido 60 años de guerra continua y creo que repudia el hecho de que se esté desperdiciando una opción real de paz. Guillermo, acabamos de ver un informe de nuestro periodista Iván Cruz desde Nariño, donde hablábamos de que nace una mesa denominada Los Comuneros, que incluso es un actor con tan solo unos 230 integrantes, a comparación, por ejemplo, con el ELN, que tiene unos 6.000 integrantes, pero esta fue una facción que generó esa división con el ELN y un malestar dentro de esa mesa de diálogo con la instalación precisamente de esta mesa. Se muestra que el gobierno sí tiene voluntad de diálogo porque estamos también priorizando los territorios. Sí, lo que ha generado, digamos, esa inconformidad de parte del ELN es que, habiendo pertenecido a su organización, ese grupo haya avanzado hacia la paz, pero indudablemente tienen que entender que las regiones también exigen que se vayan dando gestos de tal manera que se desescale el conflicto y se proteja a la población civil. Y el gobierno avanza hacia eso si no tiene compromisos en la mesa general de que se pueda llevar tranquilidad hacia esas regiones abandonadas, que se pueda hacer una presencia del Estado sin los riesgos de tener acciones insurgentes allí, que haya un desminado efectivo que deje de afectar a la población. Y en esa medida, el hecho mismo que generó esa contradicción se tiene que superar en la mesa, porque lo que uno esperaría de las partes es que a las situaciones de dificultad les encuentren alternativas y no que encuentren en ellas la disculpa para mantenerse en una tosuda y absolutamente absurda posición en un momento, como digo, en el que el país espera de esto una salida que dé alivio a esas regiones. Guillermo, y hay que hablar también que hay varios puntos de tensión durante esa mesa de diálogo del ELN y el gobierno nacional. Los temas jurídicos, hay varios integrantes y máximos cabecillas que tienen orden de extradición, cómo va a ser esa desmovilización y la incorporación también de las víctimas. ¿Cuáles son esos puntos más álgidos que en este momento se tienen que solucionar para llevar a cabo un proceso de paz eficiente con el ELN? Bueno, precisamente ese es el temario de la mesa de negociación. Y la mesa de negociación, el acompañamiento internacional, la verificación de Naciones Unidas tiene que hacer que progresivamente, si hay una posibilidad de volverse a sentar, si hay voluntad de las partes, empezar a solucionar situaciones que aparentemente son muy difíciles de dar un paso hacia adelante, pero que en la negociación hay fórmulas. Nosotros tenemos una ley de paz que le permite al gobierno ciertas amplitudes en cómo le da el tratamiento a la situación, y el ELN también tiene que entender que hay algunas situaciones que solo se derivarían de un acuerdo y de una disposición de ellos a permitir que sea visible que la situación ha cambiado. Por ejemplo, órdenes de extradición, inclusión en la lista de organizaciones terroristas, son asuntos que el gobierno solo puede entrar a plantear una vez sea notorio que esa organización, por ejemplo, ha dado pasos muy firmes hacia su integración a la vida civil a través de una negociación. En ese momento, plantear la posibilidad de su salida de la lista de organizaciones terroristas puede ser viable. Financiación internacional o nacional, habrá que hacer la búsqueda, pero la opinión no se va a negar, ni los sectores políticos, porque ninguno, salvo extremos,
están en contra de que se busquen alternativas para los sectores de organizaciones guerrilleras desmovilizadas, que se les busque alternativas para su integración a la vida civil. Eso se arregla llegando a la mesa. Guillermo, para que exista paz tiene que existir democracia. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas ha denunciado incluso esos atentados contra la democracia que se quieren hacer. El golpe blando que él también ha denunciado, también las presuntas vinculaciones y todo lo que se está registrando por un posible envenenamiento que quisieran hacerle al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo también responder a este atentado contra la paz y la democracia en nuestro país? Bueno, frente a eso yo creo que sí es preocupante la reacción que hubo frente a las afirmaciones del embajador de los Estados Unidos, planteando que es preocupante, que es una realidad muy preocupante y que es un riesgo serio, un posible atentado contra la vida del presidente. Sin embargo, los medios de comunicación en general han pasado de largo frente a esto. En cualquier otro país del mundo, la noticia del día, los pronunciamientos de las organizaciones políticas y sociales deberían ser de respaldo irrestricto al presidente de la República y la exigencia del respeto a su integridad personal y a través de eso a la institucionalidad y la democracia en el país. Pero desafortunadamente, en este trasegar político de polarización, lo que se nota es cierta condescendencia con esa situación de riesgo para la vida del presidente, y eso es absolutamente repudiable, tan repudiable como los atentados del ELN en otros frentes. No puede ser que a unas amenazas que está dándoles veracidad el embajador de los Estados Unidos, nada más ni nada menos que el embajador de los Estados Unidos, haya todavía medios de comunicación que le pongan comillas. Es absolutamente absurdo. Y lo otro, repito, que la sociedad en su conjunto y sus organizaciones políticas y los gremios, etcétera, no hayan hecho ya una declaración enfática de respaldo al presidente en ese sentido. Ahora, la expresión de ayer de Plaza Pública muestra a una sociedad que está en un gran sector de la sociedad, particularmente quienes están recibiendo beneficio del gobierno en cuanto a las reformas o las posibles consecuencias de las reformas, está respaldándolo y entiende. Lo de ayer era muy sensible, más que en realidad puntualmente el beneficio de la reforma, el respaldo al presidente de la República en medio de un ambiente de tensión y conmoción respecto de lo que está pasando personalmente con él, tanto en estas amenazas directas como también con ciertos manejos institucionales que como nunca se han ensanchado para ver de qué manera se logra hacer un procesamiento al presidente, dándole vía a una salida aparentemente dentro de los cauces institucionales. Guillermo, gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. A usted, muy amable. Continuamos con más información aquí en RTV.